Lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de algo que yo he propuesto, que se llama el perdón social. Es muy grave cuando se habla con los peores corruptos, con quienes se robaron a Bogotá, con quienes se han robado otros municipios y otros departamentos. Ir a las cárceles a proponer impunidad a cambio de votos, ¿qué más descomposición moral que esa? El hermano de Gustavo Petro va a la cárcel para hablar con Iván Moreno, gran corrupto de nuestro país, y supuestamente la explicación es el perdón social carreta. Yo tengo en mis manos el documento firmado por Iván Moreno de esa propuesta. Es un documento que ellos quieren que nosotros escuchemos para que atendamos los requerimientos de derechos humanos y lo que ellos han aprendido durante su experiencia de todos los años que llevan en la cárcel, más un proceso de humanización en la cárcel. Que le pida perdón, a propósito de perdón social, a la campaña y a los dirigentes del pacto y a los colombianos que están ilusionados con el cambio porque seguramente de buena fe, pero mordió el anzuelo, metió la pata, dio papaya, nos hizo daño, y el que tiene que hacer perdón social hoy es él, a la campaña del pacto histórico. A mis familiares, amigos, seguidores y a mi pueblo guajiro en general, les habla su amigo MF para invitarlos a votar este próximo 29 de mayo por el doctor Gustavo Petro. Pido tu voto para que haya en este país un verdadero cambio. ¿Qué tal, amigos y amigas? Lucio Torres, periodista de investigación, periodista de análisis, Vox Populi Digital. Tema: el viacrucis de Petro está cargando su cruz sobre el perdón social. Un verdadero viacrucis vive Gustavo Petro, candidato presidencial del pacto histórico, por cuenta de su propuesta perdón social a los victimarios. Y es que en esta semana de pasión se conjugaron tres hechos que hizo su cruz más pesada para alcanzar la presidencia de la República. Podríamos señalar, número 1, sus declaraciones sobre el perdón social. Número 2, la visita que su hermano Juan Fernando Petro le hizo a los protagonistas del carrusel de la contratación en la cárcel de La Picota. Y para remate, lo que más curiosidad produjo fue el audio del criminal Marquitos Figueroa invitando a votar por el representante de la izquierda colombiana. En efecto, para analizar lo que está sucediendo alrededor de la propuesta del perdón social, debemos partir de lo imposible de perdonar, porque de lo posible se encarga el Estado colombiano a través del Código Penal o de la justicia transicional. Además, debemos sustraer el debate del perdón social del debate electoral, porque el perdón es una cosa y realmente el debate electoral es otra cosa. La propuesta del perdón social, incluida con visita carcelaria a los victimarios, se constituye en la cagada, español castizo, más protuberante de la campaña de Petro presidente. Sus estrategas quisieron ser audaces con un concepto del filósofo francés Jacques Derrida, a quien conozco desde 1999, cuando escribí este libro Adiós a la guerra, 5 claves para la paz, sobre el papel de la alienación en la producción de la violencia. En el planteamiento petrista del perdón hubo torpeza en su concepción filosófica. Torpeza porque le puede costar la presidencia de la República a Gustavo Petro, esta torpeza. Jacques Derrida habla del perdón social, del perdón generalizado. Él dice que en ciertas épocas históricas, muy de vez en vez, una sociedad puede tener el acto imaginario y creativo y virtuoso de un gran perdón social para sus integrantes. Derrida lo semeja en ese carácter que se da de vez en vez y que tiene la misma
generación de creación social con las revoluciones. Los perdones sociales y las revoluciones no se dan todos los días, pero cuando se dan, hacen saltar la sociedad hacia adelante. Podríamos en ese concepto pensar que es posible que a Colombia, después de 2 guerras, de 2 siglos de guerras perpetuas, le ha llegado un momento de perdón social generalizado. Yo pienso que sí, y en esto puedo coincidir con Uribe, y me han criticado por ello. La audacia de la campaña presidencial de Gustavo Petro se diferenció de aquel golpe de opinión, recordemos, que le dio la presidencia al conservador Andrés Pastrana Arango frente a su rival, el liberal Horacio Serpa, 1998. La propuesta de un proceso de paz con la FARC, que incluyó una visita del asesor de campaña, Víctor G. Ricardo, a la guarida de su máximo jefe, tiro fijo, Manuel Marulanda Vélez, cambió el curso de la campaña presidencial a favor del candidato conservador. Por el contrario, lo que se esperaba como un golpe de opinión puso a Gustavo Petro en un plan defensivo. Por mucho que aclaraba su posición sobre el perdón social, se enredaba cada vez más. Todo perdón implementado desde el Estado para buscar la reconciliación nacional implica un plan de justicia alternativa. Mientras en el caso de Pastrana, Víctor G. Ricardo fue la persona que se tomó la fotografía con tiro fijo, quien lucía el reloj de campaña de Pastrana. En el caso de la campaña de Petro, fue su hermano quien se tomaba la foto con Iván Moreno, el cerebro del carrusel de la contratación. Si bien el delito de tiro fijo era político, por el contrario, el delito de los hermanos Rojas Moreno Rojas era común y se refiere concretamente a un sistema de corrupción que crearon durante los 4 años de la alcaldía de Bogotá, donde se robaron más de 2 billones de pesos. Los estrategas de la campaña de Petro se les olvidó un pequeño detalle, pequeñito así. Para que la justicia sea restaurativa, como lo explicó Petro en su bien preparada aclaración, se necesita resolver el problema jurídico de los victimarios y de sus víctimas. Para esto es menester introducir una reforma a la justicia, ya que el perdón queda instrumentalizado al servicio de un proyecto político que debe tener consecuencias en el derecho penal y en particular en el derecho carcelario. Petro dice todo lo contrario, pero nadie le cree por este concepto. En ese sentido, el perdón se hace un imposible jurídico, pero también social, en la medida que trata de perdonar lo no perdonable. Por ejemplo, delitos de lesa humanidad como masacres, desplazamientos forzados y secuestros. Son delitos imprescriptibles, o sea, que no tienen límites en el tiempo para ser castigados. Ahora bien, voy a explicarlo así con plastilina. El perdón de esos delitos tiene que ser pedido por el sujeto incriminado y concedido por el Estado, que impone una pena determinada. Pero para que el sujeto sea perdonado, entonces debe ser un perdón condicionado a la reparación y a la garantía de no repetición, reparación a las víctimas. Esto hace parte de la arquitectura constitucional y legal de Colombia y del derecho internacional de los derechos humanos. Y si el perdón es condicionado a la reparación de las víctimas y a la garantía de no repetición, será un perdón imposible. En eso tiene razón Derrida, el filósofo francés, al señalar que el perdón es un imposible, lo cual va en contravía de lo que Petro expuso en su discurso. Veamos lo que el filósofo francés dijo en su debate con Yankelovich, un debate muy interesante.
Abro comillas, vamos a leer textualmente la cita, Richard Jiménez. Cada vez que el perdón está al servicio de una finalidad, aunque ésta sea noble y espiritual, entonces el perdón no es puro, ni lo es su concepto. El perdón no debería ser ni normal, ni normativo, ni normalizante. Debería permanecer excepcional y extraordinario, sometido a la prueba de lo imposible, como si interrumpiese el curso ordinario de la temporalidad histórica. Hasta ahí la cita. Al candidato de izquierda, Gustavo Petro, nunca se le pasaría por la mente la gran marea negativa que despertó su famosa propuesta de perdón social. Es muy grave cuando se habla con los peores corruptos, con quienes se robaron a Bogotá, con quienes se han robado otros municipios y otros departamentos, y ahora tratan de disculparse diciendo que esto es un entrampamiento y que son los medios de comunicación. No. Ir a las cárceles a proponer impunidad a cambio de votos, ¿qué más descomposición moral que esa? El hermano de Gustavo Petro va a la cárcel para hablar con Iván Moreno, gran corrupto de nuestro país, y supuestamente la explicación es el sector social carreta. Y sin duda la metida de pata de Juan Fernando Petro le hizo daño a la campaña porque la aprovecharon los de Fico. Que le pida perdón, a propósito de perdón social, a la campaña y a los dirigentes del pacto y a los colombianos que están ilusionados con el cambio porque seguramente de buena fe, pero mordió el anzuelo, metió la pata, dio papaya, nos hizo daño. Y el que tiene que hacer perdón social hoy es él a la campaña del pacto histórico. Una iniciativa diseñada para perdonar a los victimarios y no para restaurar el daño a las víctimas. La sola visita de su hermano Juan Fernando Petro a Iván Moreno y a otros reclusos indicaría que su propuesta de perdón social va encaminada a perdonar a los victimarios sin tomar en cuenta a las víctimas, las que han sufrido el daño jurídico y moral. Son estas las que deben agenciar un verdadero perdón social, o sea, un perdón moral, como lo señala el filósofo colombiano Guillermo Hoyos Vázquez, a propósito del debate introducido por Jacques Derrida sobre el proceso de paz de Sudáfrica y del concepto de la imprescriptibilidad de ciertos delitos contra la humanidad. Hoyos Vázquez dijo lo siguiente, vamos a abrir comillas: el tema de la reconciliación es tan complejo que es necesario que de él se ocupe por un lado la filosofía moral y por otro la filosofía política y del derecho. No bastan leyes generosas que estimulen el proceso. Este es un proceso social y personal que compromete personas y requiere la participación de la sociedad civil. Señoras y señores, si bien Gustavo Petro salió dando explicaciones sobre el perdón social y el concepto de justicia restaurativa, sus palabras no fueron convincentes. No solo porque fueron leídas desde el teleprompter, sino porque no fueron leídas desde el corazón. Estas palabras fueron leídas como si fuera una retractación a su concepto de perdón social. La versión petrista es contraria a lo que realmente expresa el filósofo francés Derrida en sus seminarios sobre el perdón, recopilados en su texto El siglo y el perdón. Veamos los hechos que desdibujan la propuesta petrista del perdón social. Número 1. Es un hecho la existencia de su propuesta de perdón social relacionada con una justicia restaurativa. Esto implicaría una reforma a la justicia o una suspensión transitoria de la justicia ordinaria, aunque Petro lo niegue todo. Segundo, está claro que es un hecho la visita de su campaña a La Picota. Número 3, que uno de los visitantes es su hermano Juan Fernando Petro, quien se entrevistó con Iván Moreno Rojas, uno de los cerebros del carrusel de la contratación de Bogotá, donde se robaron más de 2 billones de pesos, como lo dije. 4, está claro que la grabación de Marquito Figueroa es real.
y ahora la campaña lo considera como una medidas negativas de las otras campañas. Esos 4 hechos son contundentes que desvirtúan los planteamientos de Petro sobre su perdón social. Sin duda, es una propuesta audaz, pero torpemente expuesta por la campaña presidencial del candidato del pacto histórico. El perdón moral, que es el concepto de Derrida, es un imposible categórico a la manera de Immanuel Kant, ese gran filósofo clásico. Solo es posible cuando la sociedad es capaz de perdonar lo imperdonable, dice Derrida. Preguntamos, ¿podemos perdonar los falsos positivos? ¿Podemos perdonar a los secuestradores? ¿Podemos perdonar a los masacradores y a los que desplazaron forzosamente? ¿Podemos perdonar a los corruptos y negociar con ellos las penas? Y ahora me hago una pregunta. Ahora, para ponerlo en unos términos más cercanos a los jefes del paramilitarismo, las bandas criminales y a todos los corruptos del país que despedazan el presupuesto dirigido a la gente más pobre del país, ¿lo podemos perdonar? De acuerdo con la ley de Abraham, que sigue el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, el perdón moral es posible en la medida que haya un cordero para expiar el pecado cometido. El cristianismo construyó su propio cordero, que fue Jesucristo. Su muerte significó limpiar nuestros pecados y ganar el perdón de Dios. Ahora pregunto, ¿son las 8 millones de víctimas los corderos que limpiarán los pecados de los victimarios en Colombia? ¿Y qué podemos decir de las víctimas de la corrupción en la salud, la educación y en todos los aspectos de los servicios públicos del Estado? Podemos perdonar, sí, pero necesitamos la reparación efectiva de las víctimas, la garantía de la no repetición y sobre todo una justicia restaurativa que restaure a las víctimas, pero también al victimario para que no continúe en su lógica depredadora contra la humanidad. Por eso, los victimarios de toda pelambre, paramilitares, guerrillas, corruptos, no pueden seguir gobernando este país que realmente necesita un perdón moral, pero no como una medida del Estado para la normalización de esta situación. Necesitamos un perdón moral que salga de las entrañas de la ciudadanía y de la política, y no de la política del Estado, que salga de tu corazón. Ese es el perdón moral que en Colombia necesitamos y que ningún gobernante lo puede imponer. Lucio Torres, periodista de investigación, periodista de análisis, que no es lo mismo